Bueno, hoy vivimos en una época donde muchos de los valores que antes eran universales o que eran los valores que todo el mundo conocíamos se han perdido. Y uno de ellos creo que es la honra a los padres. Es algo que ya no se considera como esencial. ¿Usted recuerda, o los que tienen más años de experiencia en esta tierra, recuerda cómo era cuando el papá llegaba a casa? Los hijos le hacían fiesta, le quitaban los zapatos, casi el masaje, se le daba de comer y era una honra tal al papá que es impresionante cómo eso se ha distorsionado y se ha reducido a hablarle de una manera grosera, a no importar lo que es los padres. Pero mire, estudios recientes muestran que los jóvenes sienten cada vez menos apego y apoyo de parte de la familia. Reportan conflictos frecuentes entre padres e hijos y perciben los valores morales que antes eran tradicionales como algo innecesario. Es decir, que puede ser algo opcional o que no es tan importante, cosas que antes para la anterior generación eran vitales. Según estadísticas de la INEGI, en nuestro país el 50% de los hijos dicen que tienen conflictos constantes con alguno de sus padres. Es impresionante. Esto quiere decir que la mitad de los hogares en México están viviendo pleitos entre padres e hijos, gritos, violencia e insultos. Lo sorprendente es que el 98.6% de los mexicanos dice que lo más importante en la sociedad es la familia. Por lo menos eso en nuestra cultura no lo hemos perdido. El saber que lo más importante es la familia. El problema es la práctica. Que en la práctica, si para 98.6% de los mexicanos lo más importante es la familia, el 50% de ellos saben que tienen conflictos en la casa. En Hermosillo, Sonora, el 10% de los reportes de violencia familiar son de violencia contra los padres. Es decir, que los hijos han golpeado o han violentado de alguna manera a los padres. Eso es increíble. Si Dios ha diseñado entonces la familia como el núcleo de la sociedad, como el eslabón importante, como la base sobre la cual construimos una humanidad, una sociedad, cuando se rompe la relación entre padres e hijos, se rompe el eslabón de la sociedad. Mire, déjeme decirle por qué. Una persona que crece con el sentido de respeto y obediencia hacia los padres va a ser alguien que respete la autoridad de otros líderes y los derechos de los demás. ¿No es cierto? En el diseño de Dios, mira, esto es tan importante. ¿Sabe dónde el ser humano aprende a vivir bajo reglas? ¿Dónde el ser humano aprende a obedecer a las autoridades? ¿Dónde cree? En la casa. ¿A través de quiénes? De los padres. Por lo tanto, cuando no hay esa relación entre padres e hijos, ¿usted espera que los muchachos salgan y obedezcan las leyes de tránsito? ¿Espera que obedezcan a las autoridades en su trabajo? ¿Esperamos que obedezcan y respeten las leyes morales de la sociedad? Si eso no hay en casa. Mire, yo di clases en secundaria. ¿Alguien ha sido maestro de secundaria o solamente yo he pasado por ese desierto? Terrible. Si usted tiene hijos en secundaria y usted piensa que sus hijos se portan bien, déjeme quitarles engaño, se portan bien mal. Es impresionante de estas nuevas generaciones. Y mire, le voy a decir que me impresionaba. Que ya no le tenían miedo a los maestros. Que ya no le tenían miedo a que yo los reportara con dirección o a que les hablaran a los padres. ¿Se acuerda aquellos que íbamos a la secundaria cuando te decían,
que hiciste una travesura o algo y te decían, te vamos a llevar a la dirección. Oh, no. Sudaba frío. Y si le decían, y le vamos a hablar a tus papás, era el peor día de su vida. ¿Sabe que hoy los manganzones de secundaria no tienen miedo a eso? Y decían, llévame a dirección, háblenle a mi papá, hagan lo que quieran. ¿Sabe? Una colega, maestra de español, hoy es muy difícil reprobar a los alumnos porque si los llevas a un proceso y después de eso, de todos modos el niño reprueba, el maestro se tiene que quedar en vacaciones con el niño para darle un seguimiento. Y esta maestra le dijo al niño, por favor, tienes que hacer las tareas y las cosas especiales que yo te mando para que puedas aprobar el ciclo. Si no, vas a perder tus vacaciones. ¿Sabe lo que el niño le contestó? Le estoy hablando de hace 10 años o más se me hace que 12 años que di clases en secundaria. El niño le dijo, qué bueno, así le doy en la torre a usted que me cae gorda y le doy en la torre a mis papás. ¿Qué respeto y qué miedo hay hoy en la sociedad si estamos criando hijos así? Mire, vivimos en un mundo tan egoísta que trata a los papás como un medio de conveniencia, en lugar de honrarlos como el regalo de Dios para su vida. Cuando yo me preguntaba, ¿y por qué estos niños son así? ¿Sabe por qué trataban a los profesores y a los directores así? Porque no tenían respeto por los padres. Y un día les pregunté a la mayoría, ¿cuántos los crían sus papás? Solo había 2 de un salón de 30 y tantos alumnos. A la mayoría eran criados por sus abuelos. Y yo les dije, ¿y cómo afecta esto en tu vida? Y dijeron, de nada. Uno de los alumnos dijo, a mí me importa poco que mis papás no estén en casa y que no me cuiden, con tal de que me compren la Nintendo. Esa es la mentalidad de los jóvenes ahora. Los padres solo se han convertido como en un cajero automático que tengo necesidad, me sirves para esto, complaces todos mis caprichos, y el problema, mis estimados, es que los padres han contribuido a eso. Hemos cambiado lo que realmente vale la pena por un montón de actividades, por un montón de cosas materiales, y hemos perdido la esencia que Dios le ha dado a la familia. Recuerde esto, destruya el diseño de la familia y entonces destruirá la sociedad. ¿Sabe por qué estamos como estamos hoy en día? Porque el ataque de Satanás es contra las familias. ¿No está bien sujeto el vidrio? No se vaya a recargar y... Fíjese. Efesios capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 4, nos resume el diseño de Dios para la familia. Nosotros hemos visto cómo Él empieza, que toda la base de la familia, ese núcleo importante de la familia es que el esposo y la esposa. Y nos ha dicho cuál es esa relación. Y ahora en el capítulo 6 aborda el tema de la relación de los hijos y los padres. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a aprender 2 aspectos que Dios demanda de los hijos para agradarle y ser bendecidos. 2 aspectos que Dios demanda de los hijos para agradarle y ser bendecidos. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿O de dónde nació usted? Bueno, para todos los que tienen padres todavía, Efesios capítulo 6, versículo 1. Permítame leerlo. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense, hijos, la palabra hijos aquí no hace referencia en particular a un niño pequeño, sino a la descendencia en general. Estos mandatos que hoy vamos a ver a través de la Escritura
son para todos aquellos que son hijos, que tienen a sus padres todavía, sea uno o sea los dos, pero todos aquellos que son hijos. Y es obvio que estos mandatos son de manera diferente o tienen implicaciones diferentes dependiendo si usted vive bajo el techo de sus padres o si usted ya es casado. Pero mire, dos cosas está demandando Dios de todos los que somos hijos. Primero, obediencia, y la segunda, ¿qué es? Honra. Eso todos los hijos lo deberíamos de tener bien claro. Obediencia y honra. La obediencia, mi estimado, tiene que ver con la acción, con lo que usted realiza. Y la honra tiene que ver ¿con qué? Con la actitud. Con la actitud. Las dos cosas son muy importantes para la vida del hijo. Mire, si usted va al contexto, Pablo da un mandato para todos aquellos que hemos recibido la salvación por gracia y que somos hijos de Dios. Y el mandato es ser llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene la obligación de ser lleno del Espíritu Santo. Este es dominado, controlado por el Espíritu Santo. Y la manera en la que alguien muestra que es espiritual es que se somete unos a otros, ¿verdad? Someteos unos a otros, dice el mandato. Y él explica después a quién tiene que someterse. Escuche, si usted es alguien espiritual, si es alguien cristiano y usted es hijo, usted muestra su amor por Dios, muestra que está controlado por el Espíritu Santo cuando usted obedece y honra a sus padres. Eso es muy importante. Imagine que usted recibe un regalo, ¿no? Y es un regalo muy padre, algo que usted necesita, pero a la persona que se lo va a regalar se le ocurre envolverlo en una bolsa de basura sucia. No encontró la bolsa de regalo y decide vaciar el bote y meterle ahí el regalo y se lo da. Ahora, ¿qué implicaría eso? El contenido es valioso, pero la forma en la que se lo entregan es lo que ensucia el gesto, el detalle. ¿No es cierto? Así es la obediencia. La obediencia sin honor, la acción puede cumplirse, pero la actitud empaña lo que usted ofrece. ¿Se acuerda de la historia que contó Jesús acerca de los dos hijos? Dice que a los dos les pidió y uno dijo, no, yo no quiero. ¿Qué le faltó? La actitud. Le faltó la honra. Pero el otro dijo, no, yo sí voy y lo hago. Pero resulta que tuvo el respeto de decirle si lo hizo, pero le faltó ¿qué? La acción, la obediencia. Y al final dice que el que le dijo que no lo hizo. Y dice, ¿quién hizo mejor? Pues al final el que lo hizo. Pero déjeme decirle, ¿es una obediencia perfecta? No. ¿Por qué? Porque le faltó la honra. Mi amado, si alguien es el ejemplo del hijo que hace la acción y hace la actitud, ese es el Señor Jesús, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se fija la actitud de Jesús para con el Padre? Siempre era obedecer al Padre y hacerlo con una docilidad, con una voluntad sumisa a Él. Mire, Él nos ha enseñado cuál es la perfecta relación entre un padre y un hijo. Mi amado, a veces me pregunto, ¿cómo vamos a poder obedecer a Dios si no somos capaces de poder obedecer y honrar a las autoridades que nos ha puesto Dios, que son nuestros padres? Nos engañamos a nosotros mismos. Y mire, no basta con obedecer, hay que obedecer con honor. No basta con cumplir, hay que agradar, porque lo que Dios pide a los hijos no es solo la acción, sino también la actitud. Pero mire, vamos a ver primero la acción, que es la obediencia. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es interesante porque la palabra obedecer tiene el significado literal de escuchar
desde abajo, escuchar desde abajo. Es decir, escuchar con atención y responder a lo que escucha. Eso es una persona obediente. ¿Se fija que eso no se da mucho en los jóvenes, en los hijos que tienen en casa? Usted les habla y ellos están acá, se les fue el wifi, se desconectaron y usted le dice, hey, reacciona acá. Te escuchan, pero a veces no responden fácilmente o a la primera a lo que tú les estás diciendo. La obediencia, mi estimado, tiene que ver con que usted escucha la instrucción del Padre y usted ¿qué hace? La ejecuta. Escucha y ejecuta. Los hijos deben de colocarse por abajo de la autoridad de los padres. Ahora, momento. Usted preguntaría, ¿y también los casados? La respuesta más rápida es no y sí. ¿Por qué no? ¿Por qué un hijo casado no debe de obedecer como un niño pequeño a sus padres? Es muy claro en el texto. Si va al contexto, dice que la autoridad de la esposa es ahora ¿quién? El esposo. ¿Y la autoridad del esposo es quién? Cristo. ¿Lo ve? El hombre y la mujer que están casados ya no le deben una obediencia ciega a los padres. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para todos los que tienen hijos ya casados. Su hijo no le debe obediencia a usted. Obediencia de esa manera. Porque ahora ya no es su autoridad. Mire, pero ¿de qué manera los que estamos casados debemos de obedecer? Porque recuerde que este mandato es para todos, ¿va? Fíjese cómo ahora ya cambia la obediencia. Yo entiendo que ya estoy casado, que soy una sola carne con mi mujer, que mi autoridad es Cristo, pero la manera en la que yo voy a obedecer a mis padres es escuchando su consejo. El hijo que cierra su oído, aun cuando ya se casó, al consejo de sus padres, es un necio, es un tonto, dice Proverbios. Escuche, yo recuerdo cuando me casé, y uno ya se cree independiente, y se cree que toda se la sabe, y se cree el más inteligente. Hijos, no somos tan inteligentes como pensamos. Y recuerdo que mi papá me trataba de dar consejos, y yo decía, sí, papá, ya lo sé. Cuando empezamos la iglesia, él me daba consejos y yo le decía, no, papá, yo sé más que tú. Porque pensamos que hemos vivido más o no tengo idea. Pero mire, use la lógica. Nuestros padres han pasado más tiempo en esta tierra que nosotros. Tienen más experiencia que nosotros. Ellos han pasado por cosas que nosotros no hemos pasado. Han pasado por etapas, han pasado por dificultades que nosotros a lo mejor todavía no atravesamos. Y lo mejor que puede hacer un hijo, sea soltero o sea casado, es escuchar el consejo de sus padres. Ahora, mire, ¿qué pasa? Si usted es un hijo que tiene 40 años y todavía vive en la casa de sus papás, o es cincuentón, o lo que usted quiera, y todavía vive bajo el techo de sus papás, ¿le debe obediencia a sus padres? Sí. Sí. Le debe obediencia a sus padres. Y usted dice, pero yo soy independiente, pago mis gastos. Aún podrá pagar sus gastos o podrá ser muy independiente, muy intelectual, lo que usted quiera, pero para Dios usted está sujeta a la autoridad de sus padres. Porque usted no tiene una autoridad por encima de ellos, porque todavía no está casada o no está casado. Entonces, para Dios su autoridad es ¿quién? Su padre, sus padres en lo terrenal. Ahora, fíjese esto. ¿Qué quiero decir? Que la autoridad, o más bien la obediencia del hijo que ya está muy grande, ¿es igual a la obediencia de un niño chiquito? Pues a lo mejor no. A lo mejor es diferente cuando tiene la edad adulta, pero sigue siendo su autoridad. Los hijos obedecen a los padres
como un reflejo de su obediencia al Señor. Fíjese en el versículo, dice, obedeced a vuestros padres, ¿cómo? En el Señor, en el Señor. Esa es la clave, mire, no es porque su papá sea la mejor persona del mundo, no es porque el papá o la mamá no se equivoquen, es porque cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, lo hacemos en obediencia al Señor. Mire, obedecer a los padres equivale a obedecer al Señor, siempre y cuando no sea pecado. Eso ya lo hemos dejado muy claro porque nuestro primer autoridad es Dios. Pero mire, los padres son los mayordomos de Dios y su autoridad es delegada hasta que los hijos se vayan de casa, o hasta que los hijos, más bien, porque puedes decir, yo estudio en Guanajuato, ¿verdad? Entonces ya no es mi autoridad. No, hasta que usted se case, sus padres siguen siendo la autoridad. Porque los hijos, solo son confiados por Dios a los padres. Mire, Salmo 139, versículo 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son una bendición para los padres. Aunque sea muy difícil, pero mire, hacen nuestra vida plena, son la alegría de la casa, ¿no es cierto? ¿Qué sería de la casa sin un poco de color, de rayón, de plumones en la pared? Mire, yo tengo un niño pequeño y me sorprendo de la capacidad que él tiene para ser feliz con lo simple de la vida. Siempre estoy aprendiendo de él. Y digo, ¿cómo puede ser tan feliz con algo tan básico? Y nosotros nos la complicamos y hacemos esto, pero mire, es una relación increíble porque nosotros somos los encargados de criarlos, pero Dios también a través de ellos nos enseña. Pero escuche, si usted es padre, los hijos no le pertenecen. Dice, herencia de usted, herencia de Jehová son los hijos. Mi estimado, usted puede decir, a mí nadie me va a decir cómo crear a mis hijos. Haga lo que se le dé la gana con sus hijos. Pero un día, déjeme advertirle esto, un día va a estar delante de Dios para dar cuentas por aquello que se le dio. Porque usted no es el dueño, es el mayordomo. Un día Dios lo va a traer a cuentas y le va a decir, ¿qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con lo que yo te di? Y mire, por eso, ¿dónde el hijo va a aprender la obediencia? ¿En la calle? ¿Dónde el hijo va a aprender a respetar a la autoridad? ¿En la escuela? El diseño de Dios para la sociedad es que en la familia sea el entrenamiento el cual Dios da a los hijos y a los padres, en la cual los hijos aprenden obediencia a través de la disciplina y la amonestación de los padres. Y usted dice, ¿y por qué tiene que ser así? Vea el versículo, porque esto es justo. ¿Qué es la palabra justo? Lo correcto. Esto es lo correcto. Pero mi papá tiene un montón de defectos, pero mi papá es esto, mi mamá es esto. No se trata de quién es su papá, se trata de quién es Dios. Mire, ¿cómo usted puede saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Cómo el hombre puede saber qué es lo justo? Si nosotros somos hombres imperfectos, que fallamos, nos equivocamos. ¿Sabe quién puede ser el único que ponga el estándar de aquello que es justo, de aquello que es lo correcto? El único que no se equivoca, el único que siempre hace lo bueno, el que hace lo correcto. ¿Y sabe quién es ese? Es Dios. Mire, lo justo que menciona aquí no es un asunto de cuestión sociológica.
que usted diga, obedecer a los padres es lo que se ve correcto en la sociedad. Es solo una norma de conducta. No es que ni siquiera sea lo mejor, o no es que sea una manera de control, sino que está basado en la norma de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ahí le va. El hecho de que Dios diga esto es lo que hace del mandato que sea justo. No es su razonamiento, no es lo que dice la sociedad. Esto es justo porque el que lo está pidiendo es el justo. ¿Ya me entendió? Y Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Qué increíble. Hijo, ¿quiere agradar a Dios? Haga lo que Dios le dice. Y esto es obedecer y honrar a sus padres. Este mandamiento es lo correcto, porque todos los mandamientos de Dios son correctos. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 128. Por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Es decir, todo lo que está en los mandamientos de Dios, todo lo que es la ley de Dios, Él dice, todos son rectos, todo es lo justo. Y por tanto aborrecí todos los caminos de mentira. Hijos, no hay una mentira más grande para nosotros que decir, tu papá no merece obediencia. Tu papá no merece honra por todo lo que él ha hecho en su vida pasada. Ese es el camino de la destrucción. Mire, Nehemías capítulo 9, versículo 13. Esdras es el que está hablando aquí, dice, y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandatos buenos. Vea, está diciendo todo lo que tú les diste en el monte Sinaí es que juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y todos esos mandamientos que ellos tenían, nosotros los resumimos o nosotros conocemos los generales. ¿Y dónde encuentra esos generales de los mandatos? En los 10 mandamientos. Mi amado, ¿los 10 mandamientos son buenos? ¿Son justos? Los primeros 3 mandamientos, ¿con qué tienen que ver? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Los primeros 3 mandamientos es en relación a Dios. Los siguientes mandamientos son en relación ¿a quién? A mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Ahora vea esto. Si usted cumple los 3 mandamientos, ama a Dios. El primer mandamiento que tiene que ver con su prójimo, ¿cuál es? ¿No se lo sabe? Honrarás a tu padre y a tu madre. Usted no puede entablar ninguna relación humana sana si no empieza por el primer mandamiento que tiene que ver con el prójimo, amar a tu padre y a tu madre, honrarlos. Mire, eso lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Note esto, el único mandamiento del decálogo que tiene que ver con la familia es este. Se fija que los demás mandamientos no tienen que ver con la familia, el único es honra a tu padre y a tu madre. Porque como le empecé diciendo, es la base de todo. Un hijo que aprende a obedecer a su padre, que aprende a amar a su padre, a respetarlo, va a ser alguien que no va a robar, va a ser alguien que no va a matar, va a ser alguien que no va a adulterar, porque aprende la disciplina de Jehová en su casa. Estoy hablando de una crianza piadosa en el Señor. ¿Lo ve? El diseño de Dios es perfecto. El diseño, la obediencia de Dios a nuestros padres tiene que ver con todo lo que mantiene saludable a la sociedad.
Es donde usted aprende a tener límites, pero también ahí es donde se refleja el amor que usted tiene por Dios. Mire, Proverbios es el libro del corazón de la enseñanza de un padre a un hijo. Si sabe que Proverbios fue para los jóvenes y es lo que un papá le tiene que enseñar a un hijo. Y el capítulo 1, versículo 7 dice esto: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todos queremos ser sabios. ¿Dónde comienza la sabiduría? Cuando usted teme a Jehová, cuando usted reconoce que hay una autoridad en el cielo que está sobre usted y usted tiene que obedecer. El principio de la sabiduría es cuando usted obedece a Dios. Pero mire el versículo 8, esto es increíble. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Está entendiendo esto? Inmediatamente en el versículo después le dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y le dice, hijo, escucha la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. La obediencia a Dios y la obediencia a los padres está ligada a lo que el hijo tiene que hacer, a lo que el hijo tiene que responder a Dios. Mire, porque, dice versículo 9, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijos, los padres son el instrumento de Dios para guiarlos en su vida. Mire, lastimosamente uno no aprende hasta que es padre. Los hijos somos muy tontos y yo el primero de ellos. Escuchamos a todos menos a nuestros padres. Cuando estamos en una edad donde empecemos a crecer y nos creemos Juan Camané, escuchamos a nuestros amigos en lugar del consejo que busca el bien de nuestros padres. Y el libro de la sabiduría me dice, no consientas, escucha a tus padres y no consientas. Los padres quieren lo mejor para ti, los amigos quieren lo mejor para ellos. El amor de los amigos que supuestamente tenemos en el mundo no se compara con el amor sacrificial que tiene un padre por su hijo. El padre siempre está buscando el beneficio del hijo, pero los amigos siempre están buscando el beneficio propio. Te dicen, haz esto, haz lo otro, pero es para su beneficio. Los padres siempre estarán ahí. Los amigos abandonan, pasan, se van. ¿Se acuerda su mejor amigo de la primaria, del kinder? Yo le aseguro, hoy ni siquiera sabe qué ha sido de su vida o solamente lo tiene en Facebook. Con el que dijo, Pinky Promise, no nos vamos a separar jamás. Pero déjame decirle, pero su padre y su madre siempre estarán ahí. Cuando te dicen, vamos a fumar, vamos a tomar, porque tenemos derecho, no le hagas caso a tus padres, son exagerados, ellos ya vivieron, no te quieren dejar que cometas errores y ellos cometieron sus propios errores. ¿Por qué cree que le dan instrucciones? Para que usted no cometa los mismos errores, porque los errores son dolor en nuestra vida. Mire, a veces los hijos pensamos que ser padre es muy fácil. Como si uno, en cuanto sale el producto, el bebé, uno ya trae el chip y no, ya sé todo de ser padre. Piensan que el trabajo del padre se concreta en solo regañar, gritar un poco, poner ciertas reglas aburridas y de vez en cuando dar varita. Ser padre es uno de los trabajos más difíciles de la sociedad. Usted puede ser el empresario más exitoso, pero puede ser un fracaso como padre. Usted puede tener el dinero que toda la sociedad envidia
y ser un padre ausente en su casa. Pero mire, crear un pequeño que depende de ti, que no es que le nace en blanco, ya nace egoísta, nace tremendo, pero dése cuenta, nosotros los padres estamos moldeando su cosmovisión porque ellos no conocen muchas cosas del mundo. Somos nosotros el instrumento que está moldeando eso. Él no tiene la capacidad de razonar, ¿se da cuenta cuando es pequeño? Somos nosotros que le enseñamos el sentido de lo que son los valores y las responsabilidades que ellos tienen. A veces escucho, mire, a padres que tienen hijos jóvenes que no pueden dormir porque el hijo no regresa a casa porque está en la fiesta. A veces los padres lloran porque hay hijos que están perdidos y que no quieren obedecer. Y digo, ¿pero qué pasa, hijos? ¿Por qué somos tan malagradecidos en nuestro corazón con aquellos que nos han dado todo? Hijos, tú no sabes de todas las cosas que tu padre se ha privado para darte algo. Aun cuando tú digas, mi padre es muy malo, mi padre fue un mal padre. A veces ni siquiera somos conscientes de los sacrificios que hicieron siendo malos padres, porque ellos no aprendieron igual que nosotros, estamos aprendiendo. Esto es lo divertido de Dios. Que yo estoy aprendiendo a ser padre, pero lo tengo que hacer con responsabilidad. Pero mire, los padres se privan para que tú vayas a la escuela, para que tú tengas ropa, para darte comida, aunque a veces lo que te dan no te gusta, aunque a veces las reglas que ponen no te gustan, pero ellos se han privado primero para poderte dar. Y lo único que demanda de ti, hijo, no es que tú mantengas el hogar, no es que tú tengas la responsabilidad de dar cuentas ante Dios. Lo único, hijo, sobre todo los que viven bajo autoridad de sus padres, lo único que Dios está demandando de ti es que seas obediente. Ahora, no es fácil. Bueno, fuera que nos los entregaran bien obedientes, ¿verdad? Y que te hicieran caso, pero los hijos, entienda esto, están luchando con la caída de ellos mismos, son egoístas, son desobedientes por naturaleza, piensan que el mundo gira alrededor de ellos y que ellos son la última Coca-Cola en el desierto. Y usted está ahí como padre para enseñarle que eso es una mentira. El sistema les juega en contra. El mundo los presiona, mi estimado. ¿Usted cree que estresa a su hijo por ponerlo a lavar los platos? El mundo los estresa con parámetros de conducta y de belleza que son increíbles. Y usted está ahí como padre por algo. Está luchando con eso. Les enseñan que lo más importante es el materialismo y usted está ahí para enseñarle que no es la Nintendo, que no es eso. Lo más importante es que tema a Jehová todos los días de su vida. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está describiendo cómo será la sociedad cuando venga el fin. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sabe cómo él está describiendo la podredumbre de la sociedad? ¿Y sabe qué está en medio de eso? Los hijos que son desobedientes a los padres. Y el mundo está contribuyendo a eso. Les reparten preservativos sin avisar a los padres. Y les dicen, es tu libertad, tú puedes decidir. ¿Sabe que se están creando leyes para que ellos puedan decidir en la escuela qué sexo son y puedan operarse sin el consentimiento de los padres? Y si los padres se oponen, entonces demandan a los padres. Las leyes están impidiendo que nosotros tengamos autoridad sobre nuestros hijos, pero ellos sí son capaces de moldear a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿En qué pierde el tiempo el hijo? ¿En qué pierde el tiempo el padre?
La agenda es antifamilia. ¿Me escuchó? La agenda de hoy en día es antifamilia. Y el pequeño desastre de la sociedad comienza con la desobediencia y la falta de respeto a los padres. Por ello, demanda la segunda cosa. Dice el versículo 2 del capítulo 6 de Efesios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra significa gran estima, tener en gran estima y consideración, con el máximo de respeto y aprecio. Dios se toma muy en serio esto. Mis amados, que somos hijos, escúcheme. Dios se toma muy en serio la manera en la que usted habla de sus padres. Dios se toma muy en serio lo que usted hace con las instrucciones de los padres. Usted puede decir: nadie me ve, en mis pensamientos puedo maldecir a mi padre, puedo criticar a mi padre, pero hay alguien que sí lo está viendo y que para él es importante. Mire qué tan importante es. Después de dar el mandamiento, en Éxodo 21:15 dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Aquel que levantaba en la cultura judía la mano a su padre, que golpeaba a su padre, ¿sabe cuál era la sentencia? Ese hombre no merece la pena vivir. ¿Quiere llevarlo a más? Éxodo capítulo 21, versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Mi amado, varios ya no estaríamos aquí. Los padres representan la autoridad de Dios. Y mire, déjeme explicarle esto. Lo que Dios está tratando de decir con estas leyes que matan a los hijos es un hijo que no obedece al padre, un hijo que no respeta al padre, es un problema para la sociedad y deben de exterminarlo. El hijo que se atreve a levantarle la mano a aquel que le da de comer, aquel que lo trajo al mundo, va a ser capaz de matar a otra persona. Son la contaminación de la sociedad, es lo que está diciendo Dios. Y ustedes tienen que limpiar. Así sea el hijo, morían lapidados. Increíble. Mire, pero la honra no solamente se refiere a ese respeto. ¿Sabe que la honra a los padres incluía, y aquí viene la parte de los grandes, la honra a los padres incluye proveerles de medios de subsistencia cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos? Vea la sabiduría de Dios. Esto es increíble. Así como se ha dado cuenta de su cuerpo y se maravilla, cómo diseñó que pudieras comer y después desecha lo que no sirve. O sea, es increíble el cuerpo humano. La familia es igual, la iglesia es el cuerpo de Cristo también. Es un diseño perfecto. Mire, cuando los hijos son pequeños y no pueden valerse por sí mismos, ¿quiénes son los encargados de parte de Dios de cuidarlos, de proveerlos? ¿Quién? Los hijos. Pero llega una etapa donde el padre entra en una edad madura, donde él ya no puede valerse por sí mismo. Y sabe, ahora el círculo se revierte y ahora aquellos que ya están en una edad madura y productiva, ahora son los que cuidan y los que proveen a aquellos que los cuidaron y los proveyeron de niños. Qué increíble. Dios no se equivoca, mi estimado. Dios es perfecto. Y mire, ¿qué tan serio es esto? Porque puede decir, sí, pero el Antiguo Testamento. Déjeme leerle algo del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, versículo 3. Los fariseos buscaban a Jesús para tentarlo y querían acusarlo de que los
discípulos no se lavaban las manos para comer como era la ceremonia. Y mire lo que responde Jesús. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. ¿Me escuchó? A veces decimos, el Dios del Antiguo Testamento es bien malo, es bien estricto. Este es el Jesús lleno de gracia y de amor que está diciendo: aquel que no honra a su padre y a su madre muera irremediablemente. Pero mire, ¿por qué lo hacía así? Vea la insensatez de estos hijos. Versículo 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Lo ve? ¿Con qué relaciona él la honra al padre? Con el proveer a los padres. ¿Se fija? ¿Y qué hacían ellos, los fariseos? Decían: bueno, nosotros somos muy piadosos porque nos lavamos las manos, pero también somos muy piadosos porque servimos en el templo, ofrendamos en el templo. Los padres estaban muriendo de hambre. Los padres tenían necesidades. ¿Y sabe qué le decían a los papás? Oye, papá, no te puedo ayudar porque esta es mi ofrenda para el templo. No te puedo dar porque esto está destinado para Dios. Y Jesús les está diciendo: son unos hipócritas religiosos, porque invalidan el mandamiento. Cuando tú das a tu padre, estás cumpliendo el mandamiento que Dios da. Cuando honras a tu padre, estás obedeciendo a Dios. Mire, el dinero puede ser una expresión de amor, pero nunca es el sustituto del amor. ¿Me escuchó? Hay hijos que se desentienden de los padres y tienen mucho dinero y les pagan una casa o les pagan esto y nunca más los vuelven a ver. Y siempre están pagando y pagando y pagando y pagando. Eso no es lo que le pide Dios. Usted puede hacer eso y no amar a sus padres. Pero lo que le pide es que cuide y provea de ellos. Mire, aquellos que son padres y que están en una edad avanzada, ¿no preferirían el amor de sus hijos? ¿No preferirían la honra de sus hijos que un billete? ¿No preferirían que sus hijos lo valoraran que a que les dieran los millones de la tierra? Que cuidaran amorosamente de usted, que usted supiera que si tiene una emergencia, ahí va a estar sus hijos para atender de ustedes. Mire, Spurgeon decía: un hogar donde se respeta y se honra a los padres es un jardín donde florece la gracia y el amor de Dios. Mire, la obediencia y la honra es la llave que abre la bendición de Dios para su vida. Por eso es el primer mandamiento con promesa. Esto es muy importante para su vida, hijo. Es la promesa que da para que te vaya bien. ¿Con qué tiene que ver? Con la calidad de su vida. ¿Se fija? Para que te vaya bien, la calidad de su vida. Todos quieren calidad. Todos quieren que les vaya bien. Pero nadie quiere obedecer a los padres y honrarlos. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, que tenga una vida de calidad, necesita honrar a su padre y a su madre. Y la larga vida tiene que ver con la cantidad. Por un lado, fíjese, es increíble. Dios promete a los hijos obedientes y que honran calidad de vida y cantidad de vida. ¿Qué padre es llegar a los años altos disfrutando de toda la vida porque usted fue un buen hijo? Mire, quiero terminar con esto, con una historia de un hombre llamado George Mueller. Tal vez algunos lo conozcan, pero es famoso por fundar orfanatos en Inglaterra en el siglo XXI. Creció en una familia cristiana que le enseñó a honrar y obedecer a sus padres. De niño, su padre le instruyó a ser responsable y a confiar en Dios en todo. Mueller
recuerda que incluso cuando decidió dedicarse a cuidar a los huérfanos, muchas de las decisiones que tomó fueron inspiradas por los principios y consejos en obediencia y respeto a lo que aprendió en su familia. Su vida se convirtió en un testimonio de bendición. Miles de niños fueron alimentados, educados y criados en hogares seguros gracias a la fidelidad de los principios que sus padres le enseñaron. Fundó 5 casas hogar en Inglaterra, atendió a más de 10,000 niños en 50 años de servicio y ministerio. Nunca pidió un solo peso para la manutención de estos orfanatos. ¿Y sabe por qué? Porque en su mente solo estaba una cosa: las palabras de su padre que le decían: confía en Dios, Él es tu proveedor. Confía en Dios, Él es tu proveedor. Y en los momentos de más necesidad, este hombre solo recordaba lo que su padre le había enseñado. Mi amado, nuestra obediencia y honra a nuestros padres trae bendición a nuestra vida, porque es el ejemplo de nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Que esto sea realidad en nuestra vida y en nuestras familias, porque cuando nosotros obedecemos y honramos a nuestros padres, es bendición para todo el mundo, así como la vida de este hombre llamado George Mueller. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos y vamos a orar?